Ok, bienvenidos a esta nueva sesión. Este día vamos a hablar acerca del concepto o del término acumulador y cómo este se relaciona con las estructuras repetitivas. Por el momento solo hemos hablado de la estructura for para repetir un proceso varias veces. Se dice que un acumulador es un término que se emplea para calificar a aquello o aquel que acumula, es decir, que reúne, acopia o aglutina algo. Es decir, que este acumulador no necesariamente le pertenece, es un adjetivo que le pertenece nada más a las personas, ¿verdad? Acá yo les he puesto ejemplos de personas que les gusta acumular relojes, zapatos, videojuegos, dinero, pulseras, anillos, y ahí ustedes pueden mencionar más ejemplos, ¿verdad? Pero también no necesariamente va relacionado a personas, sino que podríamos hablar de una cuenta bancaria. Si esa es una cuenta de ahorro y vamos ingresando dinero, vamos acumulando dinero, ¿verdad? Podríamos hablar de un vehículo que puede ir acumulando desperfectos mecánicos. Puede ser que inicialmente esté calentando, pero no le ponemos mucha atención, que de repente ya el pitito ya no sirve, tampoco le ponemos atención, que de repente las vías ya no funcionan y no le ponemos atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acumulando una serie de desperfectos, pueden ser mecánicos, eléctricos, que contribuyen a que el vehículo no esté funcionando correctamente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de acumulador. Por acá usted tiene que escribir 5 ejemplos de acumuladores, puede hacerlo en su cuaderno o pega esta paginita y ahí lo rellena como sea. Ahora bien, ese sería como el concepto así generalizado. Ahora, relacionando este término con lo que estamos trabajando en informática, para establecer el acumulador existen diferentes formas. Nosotros vamos a hablar que la forma 1, vamos a utilizar, para hacer referencia al acumulador, vamos a utilizar esta expresión. El acumulador es una variable porque allí voy a almacenar datos, pueden ser datos numéricos o datos string, por ejemplo. Entonces, acá la expresión que nosotros vamos a utilizar va a ser suma igual a suma más lo que se quiere acumular. Esto es algo variable, pero para yo expresar mi acumulador va a ser esto, suma igual suma. Como repito, el nombre del acumulador puede ser diferente, más lo que se requiere acumular. Y acá le dice, se puede acumular un número o un carácter, o le ponemos acá o un string para que usted comprenda mejor. Puede ser un número o un string que yo puedo ir acumulando. Aparte de ello, esta misma expresión, para yo representar lo que es un acumulador, puedo hacerlo utilizando lo que son los operadores de asignación compuesto. Entonces, suma más igual lo que se quiera acumular, es decir, que esa sería la forma larga y esa sería la forma corta. Esta va a ser como la expresión matemática que nosotros vamos a colocar para poder hacer referencia a un acumulador. Esta variable acumulador, como partimos de la definición, vamos agregando, vamos añadiendo, lo que va a ir haciendo esta variable es ir guardando valores en diferentes ejecuciones. Entonces, para que no se me pierda el valor de la ejecución 1 de X variable, lo voy a acumular. Me voy a la segunda ejecución, acumulo nuevamente este valor, pero con esta expresión matemática, lo que nosotros vamos a hacer primero es, al valor que ya tenía acumulado de la ejecución 1, le voy a agregar el valor de la ejecución 2, 3, 4 y así para evitar que se me pierdan esos datos. Entonces, podemos expresarlo de la forma larga o de la forma corta utilizando operadores de asignación compuesto. Aparte de eso, otra forma de cómo nosotros podemos expresarlo es, yo le decía, bueno, el acumulador se llama suma. En la mayoría de libros que se revise lo va a encontrar con suma, pero no necesariamente se puede llamar suma. Por ejemplo, aquí le dice acumulador igual a acumulador más nuevo valor o más lo que yo quiero acumular. Entonces, si se fija, dice que acumulador es mi variable acumulador. El operador de acumulación, como yo voy a ir añadiendo en cada ejecución, el operador tiene que ser el símbolo más. Y el nuevo valor a agregarse al valor actual de la variable acumuladora, ¿verdad? Lo que le voy a ir añadiendo. Entonces, como le decía, esto puede ser un número o puede ser un string. Entonces, esa sería la parte de parte teórica, digamos, del concepto de acumulador. Vale.
Entonces vamos a hacer un programita sencillo que me implique utilizar el acumulador. Crear un programa que pide ingresar 5 números positivos y muestra el promedio de estos. Usted sabe que los números positivos tienen que ser mayores a 0 y para el promedio primero tengo que sumar todos los números y dividirlos entre el número de elementos. Entonces, si nosotros todavía no trabajáramos con la estructura repetitiva for, yo tendría que declarar 5 variables. Número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. Tendría que declarar 5 variables. Y aparte de eso, tendría que poner 5 capturas de datos. Es decir, ingresa el primer valor, ingresa el segundo valor, puntos suspensivos, ingresa el quinto valor. Ahí usted va a decir fácil, solo lo copio y pego. Pero ¿qué pasa si en vez de 5 me dicen que trabaje con 500 valores? Entonces aquí ya no es funcional mi captura de datos así normal, porque yo tendría que declarar 500 variables. Entonces eso ya no es viable. Entonces nos vamos a auxiliar de la estructura repetitiva. ¿Qué quiero repetir? Lo que yo quiero repetir es una captura de datos. ¿Cuántas veces la quiero repetir? La quiero repetir 5, 500 veces, 5000 veces. Entonces, con esos valores que yo voy a hacer, yo los voy a utilizar para calcular el promedio. Y usted sabe que matemáticamente primero voy a sumar y luego voy a dividir. Entonces, en otras palabras, aquí me están diciendo que tengo que utilizar una estructura repetitiva y la única que hemos visto es for para que me pida esos 5 valores. Y aparte de eso, voy a utilizar mi concepto de acumulador. Entonces, si me voy acá, vamos a llamar el main psvm tab y le voy a poner acá fin me. Y usted ya sabe todo lo que tenemos que hacer: declarar objetos, declarar variables, captura de datos, procesos y todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hemos hecho es declarar el objeto, que es lo que usted ya sabe cómo hacerlo. He declarado mi variable número. Aclaro, como yo voy a utilizar una estructura repetitiva, no es necesario que declare las 5 variables porque me está pidiendo 5 números. Por esa razón, porque yo le decía, si en vez de 5 son 500, no me voy a poner a declarar 500 variables. Ahí es donde comienza la utilidad de las estructuras repetitivas. Es como cuando usted está haciendo ejercicio, ¿verdad? Voy a hacer unas sentadillas, por ejemplo. Entonces, la misma acción usted la está repitiendo 5, 10 o hace 10 sesiones de 10 veces, por ejemplo. Entonces, lo mismo acá. Como yo voy a pedirle al usuario que ingrese 5 números, la misma variable voy a utilizar, solo que por la naturaleza del ejercicio me están pidiendo que calcule el promedio, es decir, que mi variable de entrada sería número y mi variable de salida sería promedio. Entonces, para que yo no pierda el primer valor, lo voy a acumular. Y acá mi acumulador se llama acumula. En el ejemplo de la clase decía suma, como usted quiera ponerlo. Entonces, en esta variable yo voy a acumular el primer valor, porque cuando se vuelva a ejecutar el programa e ingresemos el segundo valor, se va a borrar el primero y se va a quedar almacenado el segundo valor. Pero resulta ser que ya hicimos una copia del primer valor en la variable acumula. Entonces venimos y comenzamos, ¿verdad? Ya hicimos, declaramos el objeto, declaramos las variables, vendría la captura de datos, pero antes de colocar la captura de datos voy a utilizar la estructura repetitiva. Entonces, si se fijan, solamente colocamos la palabra for, presionamos la tecla tab y automáticamente él me da esta plantilla. Le voy a poner acá fin for. Resulta ser que yo quiero que se repita 5 veces una acción. Entonces voy a comenzar en 1 y voy a finalizar en 6. Entonces le estoy diciendo menor que 6. ¿Cuál va a ser el último valor que va a tomar? 5. O si usted no quiere ponerla así, le pone menor o igual que 5. Son dos formas de hacerlo, ¿verdad?
Vamos a ver, aquí está, menor o igual que 5 y más, que les explicaba que era el incremento en 1. Entonces, la captura de datos tengo que ponerla dentro del for. ¿Por qué la tengo que poner dentro del for? Porque ese dato se va a repetir 5 veces. Entonces le voy a poner acá un show tab y le voy a poner ingresar el valor y le voy a poner acá más i. Entonces esto es, perdón, más i. Esto es para que la persona sepa que si se va a ingresar el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y así sucesivamente. Entonces ese valor yo lo voy a almacenar en la variable número. Entonces voy a poner número igual a objeto hola punto. Y en este caso sería next in porque le he declarado como un valor entero. Entonces, aquí está. Y con este forcito me va a ingresar los 5 valores. Veamos a ver si es cierto. Entonces, y ahí ya tengo en este caso la captura de mis 5 valores. Entonces, si no hubiésemos hecho esto, lo que iba a suceder era que tendría que haber puesto 5 veces la captura. Mire, ingresa el valor 1. Ah, yo quiero 500, ingresa el valor 2. 600, 700, 800 y ahí está. Entonces, para que no se confunda, le voy a poner acá, mejor. Se está realizando la iteración. Ajá, entonces ahora me va a aparecer esto. Y recuérdese que yo le dije que la iteración era sinónimo de repetición. Entonces está realizando la iteración 1, le voy a poner 500, 456 y ahí, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, si no existiera esta estructura for, usted tendría que haber hecho esto. Mira, lo voy a poner aquí afuera solo para que le quede claro. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí arriba, número 1, número 2. O sea, ya no es viable. Y en el caso que fueran 500 variables, no vamos a estar haciendo esto, ¿verdad? Va, entonces, ahora que ya estamos acá, aquí lo vamos a poner un poquitito más claro. Se está realizando la iteración y ahí me aparece la iteración 1, 2. Le voy a poner un salto de línea. Un salto de línea se pone con la combinación de teclas pleca n, ¿verdad? Ese es un salto de línea. Eso significaría pleca n, salto de línea, ¿sí? La pleca se pone con el 92 si no le aparece configurado o no le aparece una sola vez en su teclado al presionar o está mal configurado. Pleca n y le voy a poner acá ingrese un valor. Ingrese un valor con el pleca n. Lo voy a volver a correr, a ver si me... Aquí está, mire. Se está realizando la iteración 1, ingrese un valor. Y yo le pongo acá 500. Ah, pero como el ejercicio me dice, ingrese un valor positivo. Entonces, hasta eso se lo tengo que decir claramente. Ingrese un valor positivo. Y ahí está. Va, entonces ahora que ya tenemos eso, capturamos el número. Y como me está diciendo que solo trabaje con valores positivos, voy a decir acá, si número es mayor a 0. Abro sus respectivas llaves, por eso que les mencionaba la vez pasada, que no significa que la estructura if ya nunca la vamos a utilizar o switch ya nunca la vamos a utilizar. No, aquí podemos ir haciendo combinación dentro de un for meter un if, dentro de un if otro for, meter un switch o dentro de un switch meter varios if combinados con for. Aquí todo va a depender de la naturaleza del ejercicio. Entonces, me está diciendo en el enunciado que quiero el promedio de 5 números positivos. Entonces venimos a, ¿qué voy a hacer? Si el número es mayor a 0, ¿qué voy a hacer? Lo voy a acumular. ¿Cuál es la fórmula? Acumula, va a ser igual a acumula más lo que quiero acumular. ¿Qué quiero acumular para este ejemplo? Yo quiero acumular este valor que está almacenado en la variable número. Entonces le voy a poner acá más número, porque lo que yo quiero acumular es eso. Aquí me genera un errorcito. Me dice que tengo que inicializar la variable. Solo le doy clic en el foquito, inicializar la variable. Entonces le pongo acá, mire, él automáticamente le puso acumula igual a 0. Pero si no es positivo, ¿qué va a suceder? No lo voy a tomar en cuenta, no me interesa nada, ¿verdad? Entonces,
Ahora bien, si el número no es positivo, entonces yo no lo voy a tomar en cuenta para mi promedio. Es decir, que supongamos que yo dentro de los 5 valores que ingresé, solamente 3 fueron positivos y 2 fueron negativos. Entonces yo mi promedio no lo voy a hacer con 5 valores, sino que el promedio lo vamos a hacer nada más con los 3 valores correctos. Entonces para eso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable que se llama conteo. Entonces, esta variable que se llama conteo me va a servir a mí para saber cuántos valores correctos ingresé. Entonces, si yo ingresé los 5 valores correctos, entonces conteo va a tener almacenado el valor de 5, pero puede darse el caso que aunque usted le diga a la persona que ingrese 5 valores, puede darse el caso que la persona no entienda que los 5 valores sean positivos. Entonces, capturamos el valor. Si el valor es positivo, vengo y lo voy a acumular. Esta sería la forma larga. La forma corta, se la voy a poner como un comentario. Bueno, ya la vamos a poner. El comentario sería acumula más igual número. Esa sería la forma corta. Entonces lo voy a poner como comentario. Esa sería la forma larga y esa sería la forma corta. Es decir, que las dos expresiones hacen lo mismo. Entonces, nuevamente, mire, ¿por qué está haciendo esto? Porque me está diciendo que sume los números. Entonces, cuando yo ingreso acá, esta I, que es mi variable de control, me va a permitir a mí ejecutar el proceso 5 veces. Entonces, ingresa, me pide el primer número, verifica que el número sea positivo. Si eso se cumple, entonces inicialmente acumula, vale 0. Entonces dice acumula igual acumula. ¿Cuál es el primer valor de acumula? El primer valor de acumula es 0 más el número que ingresé. Supongamos que ingresé 5. Entonces cuando I vale 1, acumula obtuvo el valor de 5. ¿Por qué 5? Porque vino la persona, ese fue el valor que ingresó. Ahora viene, regresa otra vez al ciclo y ahora I ya no vale 1, sino que I vale 2. Entonces me está diciendo que ingrese otro valor. Significa que el 5 que ingresó la persona en número se va a borrar de número, pero ese 5 yo he hecho una copia acá en mi variable, acumula. Supongamos que la persona ingrese 10. 10 es mayor a 0, sí. Entonces acumula va a ser igual a acumula. En la iteración 1, ¿cuánto tenía acumula? 5, más el nuevo número, 10. Entonces ahora en la iteración 2, acumula tiene el valor de 10. Y así sucesivamente va a ir almacenando los valores que yo ingrese. Entonces, es decir, puede darse el caso que todos los valores sean positivos o puede darse el caso que algunos sean positivos. Entonces vamos a utilizar esta variable que se llama conteo para que cada vez que se cumpla esta condición me vaya haciendo un conteo de 1, porque de 1 es como que yo les dijera a ustedes, levanten la mano a los que les gusta la pizza. Entonces ellos han cumplido con la condición que les gusta la pizza. Entonces cada estudiante que cumpla con esa condición, yo voy a ir aumentando en 1. A Pepito, a Juan y a Teresa le gusta la pizza, entonces a Pepito le gusta, conteo tiene 1. A Juan le gusta, sí, entonces ahora conteo le sumo 1, 1 más 1 sería 2. A Teresa le gusta, sí, entonces vengo y digo 2 más 1, 3. A Vilma no le gusta, entonces no voy a modificar mi conteo. Entonces, cada vez que se cumpla que el número que ingresó fue positivo, voy a aumentar conteo. Y le voy a decir conteo va a ser igual a conteo más 1. Si usted analiza, aquí me está dando un error y es de inicialización. Si usted analiza, este es el mismo concepto de acumulador, solo que con dos cosas, con un punto bien diferente. Aquí estoy acumulando un número variable, porque yo no sé qué valores son los que me va a ingresar la persona. Y aquí estoy acumulando un valor fijo. Cada vez que el número que la persona haya ingresado sea positivo,
se le va a sumar 1. Entonces, cuando terminemos de ingresar los 5 valores, venimos y aquí afuera del for vamos a calcular el promedio. Vamos a hacer promedio va a ser igual acumula entre conteo. Y usted me va a decir, mire, ¿y por qué no pone entre 5 y es más fácil ponerlo entre 5? No, porque puede darse el caso, se puede dar el caso que los 5 valores fueron ingresados correctamente, pero se puede dar el caso que ningún valor fue ingresado correctamente, o se puede dar el caso que 2 fueron ingresados correctamente y 1 no, o el resto no. Entonces hay muchas combinaciones posibles. Entonces aquí afuera venimos y vamos a calcular, y vamos a decir promedio va a ser igual a acumula entre conteo. Se me olvidaba, esta expresión larga es lo mismo como que tuviéramos acá, conteo más. Es lo mismo. Estas dos instrucciones hacen exactamente lo mismo. Y aquí lo voy a poner como comentario. Forma corta. Ahí usted va a decir, es lo mismo que hace aquí y más. Sí, incrementen 1. Entonces son dos formas de hacerlo. Y usted me dice, mire, y en este else, ¿por qué no le pusimos un mensaje de acá? ¿Por qué no le pusimos un mensaje de error? Error. Fíjese que para esta ocasión no es necesario ponerlo porque sencillamente cuando no se cumple esa condición, el programa lo que va a hacer es ignorar ese número negativo. Va a quedar ahí, regresa a la otra iteración y se va a actualizar acá. Entonces no es necesario hacerlo. Entonces, si se fija con este pequeño ejemplo, hemos hablado de el acumulador y hemos visto un ejemplo de acumulador donde va acumulando un dato variable porque yo no sé qué valores se le va a ocurrir a la persona ingresar, y también un acumulador en donde me va acumulando un dato fijo, es decir, que cada vez que se cumple esa condición le va a aumentar 1, porque al final yo quiero saber si los 5 valores fueron positivos o algunos sí, otros no, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir afuera del for. ¿Por qué hago el promedio afuera del for? Porque cuando finalice ese for significa que yo ya tengo la suma de todos los datos correctos que a mí me interesan. Ok, entonces ahora vamos a imprimir. Vamos a decir el promedio de los valores, estos puntos, y acá a la par le ponemos más promedio. Vale. Esta impresión me va a servir si y solo si hubo al menos algún dato correcto. 1, 2 datos correctos. Pero ¿qué pasa si todas las veces, o mejor dicho, qué pasa si los 5 valores fueron ingresados incorrectamente? Entonces, si los 5 valores fueron ingresados incorrectamente, ¿qué valor va a tener conteo entonces? Nuevamente, si los 5 valores fueron ingresados incorrectamente, malos, es decir, si los 5 valores fueron ingresados negativos, ¿qué valor va a tener conteo? Si usted analiza el código, es decir, que conteo yo lo voy a actualizar si solo si el número es positivo. Entonces, si los 5 valores fueron negativos, sencillamente conteo va a tener el valor de 0. Y como usted recuerda, toda cantidad dividida entre 0 no se puede dividir entre 0. Entonces, si ese fuera el caso, esto no me saldría, me parecería un gran error. Entonces, para imprimir, vamos a decir lo siguiente. Si conteo es diferente de 0,
Si conteo es diferente de 0, entonces vamos a poner esto. Entonces, si conteo es diferente de 0, vamos a poner esto. Y le vamos a decir solved. No se puede realizar el proceso. ¿Sí? Entonces, si se fija, hasta también el promedio tenemos que ponerlo acá, dentro de esta condición. Si, fíjense bien, si conteo es diferente de 0, entonces vamos a calcular el promedio y vamos a imprimir. Y si no que nos dio 0, entonces le vamos a decir acá, no se puede realizar el proceso. ¿Por qué? Porque como no hubo ningún dato correcto, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar. Y vamos a probar el caso donde yo ingrese todo negativo. Menos 2, menos 5, menos 6, menos 7, menos 9. Aquí está, ¿ves? No se puede realizar el proceso. ¿Por qué no se puede realizar el proceso? Porque ningún dato fue correcto, ¿verdad? Ahora vamos a probar que 3 sean correctos. 10, 2, 6. Entonces vamos a poner menos 6, menos 6. El promedio de los valores es 6, 10, 18. Sí está bien, ¿verdad? 18. Ahí lo está aproximando. Ahí está. Entonces, con estos jóvenes estamos hablando acerca de lo que es el concepto de acumulador. Y hemos visto un ejemplo donde hemos hecho un acumulador que va acumulando datos variables y un acumulador que cada vez que se cumpla esa condición va a ir acumulando un dato fijo. Es decir, cada vez le va a ir sumando 1, ¿verdad? Ok, espero me hayan entendido y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho.